Buenas tardes, maestra Aurora Chimal, qué gusto me da saludarla. Gracias por haber atendido esta invitación para platicarnos sobre los jardines de la UAM. Esto es el Festival de Primavera que ha organizado la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM Xochimilco para estos tiempos tan revueltos que hemos tenido que vivir con una pandemia. Quisimos celebrar que hay vida y que podemos seguir nuestro camino en la universidad compartiendo la vida, y ahora vamos a hablar de los jardines. Bienvenida, muchas gracias. Voy a permitir dar una semblanza pequeña de su trayectoria. Aurora Chimal Hernández es profesora investigadora del Departamento del Hombre y su Ambiente de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco. Pertenece al área de investigación, conservación y manejo de recursos naturales. En las líneas de investigación que maneja es inventario y evaluación de recursos naturales para el diseño de nuevos sistemas de producción, planeación para la sustentabilidad ambiental es la siguiente línea. Los temas que he estado abordando de investigación en toda su trayectoria en UAM Xochimilco es sobre arboricultura, árboles, arbustos, frutales, palmas y arborescentes para ciudades, así como riqueza florística de 3 temporadas en el Parque Estatal Cerro El Faro, municipio Tlalmanalco de Velázquez, en el Estado de México. Es coautora de varios libros, entre ellos el de Arboricultura, Árboles Frutales, Arbustos y Palmas, y uno muy bello que conozco y que está en un acervo documental que se llama Las plantas medicinales de Santana Tlaltenco en Milpalta. Y el último que se evaluó en 2019 y está en proceso de hacer su segunda edición, que es el de Biodiversidad de Barra de Potosí, Guerrero, México, hacia una interacción entre conservación y turismo. Pero además pertenece a la Comisión de Áreas Verdes del Programa Universidad Sustentable en la UAM Xochimilco y es una querida profesora de la licenciatura en Biología, que además es parte fundamental para supervisar, asesorar, evaluar lo que son todas las plantas y los árboles que tenemos dentro de la UAM Xochimilco, y además has capacitado jardineros para que sepan el valor de su trabajo y tengan más elementos para poder conocer el tipo de plantas que en su parte botánica, en la parte más profunda teórica de lo que es la biología de las plantas que ellos cultivan. Bienvenida, Aurorita, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a ti, Ceci, por la invitación. Y bueno, pues hablaremos un poco sobre todo de las jacarandas, que son los árboles que de alguna manera florecen año con año en la UAM. Hay mucho más árboles, pero no con este tipo de floración. Y bueno, las jacarandas que tenían el mito de que eran mexicanas, y de hecho no son mexicanas. Ya hay varios trabajos, videos en internet que de alguna manera desmienten el origen mexicano. Las jacarandas de alguna manera las podemos ver no solamente en la UAM Xochimilco, sino en diferentes partes de la ciudad. Estos árboles son caducifolios, es decir, las hojas caen en la temporada de secas, que coincide con el invierno. Y por eso son más espectaculares, porque están desnudas, sin hojas verdes, y es nada más la floración. El origen de la jacaranda es de Sudamérica, ¿sí? Principalmente de Brasil, pero Brasil colinda con Perú, Bolivia, Paraguay y el nordeste de Argentina. Entonces, ahí es su origen, ahí es nativa, ¿sí? En México ya se considera naturalizada, es decir, ya produce semillas, se reproduce sexualmente, y por ahí de vez en cuando podemos ver una plántula, un pequeño arbolito de jacaranda. Entonces es naturalizada. Otro ejemplo muy peculiar de México pues es el pirú, ¿sí? Que viene del Perú, y es así desde
1540 y tantos. Entonces, sí, ya es como la pandemia, llegó a México y ya se quedó, pero está permanentemente. Sí se ha introducido a otros países, como España, en Europa, ¿sí? También en, en Sudáfrica, ¿sí? Y desde luego en Norteamérica, ¿sí? En Estados Unidos también hay muchas, perdón, le estoy ampliando. Y en Australia, ¿sí? En Australia, con el país de Australia se ha hecho mucho intercambio de especies, sobre todo de árboles, y bueno, pues eso es para algunos autores, para algunos conocedores de la agricultura y sobre todo ya en esta etapa del mundo, ya no debemos de permitir que se introduzcan especies de otros países, tanto de allá para acá como de aquí para allá. Aparte de ser caducifolia, tiene unas inflorescencias bastante grandes, ¿sí? Y más o menos dura la floración alrededor de 2 meses. ¿Por qué de 2 meses? Ustedes han visto que cuando está en floración, pues el piso se empieza a colorear también de color lila. Y es porque una vez que maduran las flores, abren, se caen, ¿sí? Mueren y se caen, pero en el extremo de la inflorescencia, o sea, de un racimo, podemos ver botones. Y hay algunos ejemplares, ¿sí? Que aún se puede ver frutos de la temporada pasada y con hojas. Pero ahora esto está sucediendo principalmente por el cambio climático. Más o menos entre 10 y 12 años, la floración empezaba en marzo, ¿sí? Desde luego en la primavera estaban en todo su esplendor, y en abril, ¿sí? Pero se han adelantado por lo menos un mes ese desarrollo de flores, ¿sí? En la fotografía pueden ver ahí los frutos, que también son muy peculiares porque parecen castañuelas planas, ¿sí? Son 2 partes, y estas son bastante duras, son leñosas, y bueno, ya les comenté que actualmente ya podemos ver en los jardines descuidados o bien sí, sobre todo en jardines que no se les ha dado mantenimiento, se pueden ver plántulas pequeñas de jacaranda. Hay varias especies en Sudamérica, y en este caso de esta especie llamada jacaranda mimosifolia, puede haber ejemplares con flores color blanco. Esta especie pertenece a la familia de las Bignoniaceae, una familia botánica muy americana. Y continuamos hablando de las jacarandas de la UAM. Podemos ver que es la segunda especie más abundante de árboles que tenemos en Xochimilco, con 134 ejemplares, ¿sí? Y ahora sí que el primer lugar lo tiene el fresno, ¿sí? Fraxinus Mundei, que es así, mexicana. Ahora bien, en el espacio, en la área verde más, en donde podemos encontrar más ejemplares de jacaranda, es el estacionamiento, el primer estacionamiento entrando por la calzada del Hueso. Las demás están en las otras áreas verdes, dispersas en las otras áreas. Y bueno, hablando de jacarandas y que es una especie introducida, no podemos dejar de hablar a quién se debe que tengamos cada año esa maravillosa floración color lila.
no solamente en los parques, sino también en las calles de la ciudad. Pues es el doctor Matsumoto, ¿sí? Quien fue un jardinero especializado en los jardines imperiales, ¿sí? Él nació en Tokio en 1866 y como les decía, estudió la jardinería imperial y ya tenía fama cuando llegó a México, ¿sí? En 1896. Él llegó un año antes de que vinieran japoneses en forma masiva, no solamente a México, sino a otros países. Eh, Matsumoto conoció fuera de México, cuando estuvo en Perú, a un hacendado minero mexicano, el señor Landeros, y se encontró con esta persona, con este personaje, cuando inauguraron un jardín que hizo el señor Matsumoto, y pues le llamó mucho la atención, le gustó mucho su trabajo y entonces lo invitó a que trabajara, hiciera sus jardines de la hacienda que tenía cerca de Pachuca, en el estado de Hidalgo, y en su residencia de la avenida Paseo de la Reforma, que bueno, el primer nombre del Paseo de la Reforma fue Paseo de la Emperatriz, pero posteriormente ya se le dio el nombre de Paseo de la Reforma. ¿Cuándo y cómo llegó a México? En 1900, las jacarandas, Claro. En 1896 llegó el señor Matsumoto a México, pero las jacarandas él las introdujo por medio de semillas del Perú, originarias del Perú, en 1910, y las cultivó en uno de sus viveros. Ya tenía en su casa en la colonia Roma, en la calle de Colima, en la parte de atrás hizo un invernadero y entonces ahí las germinó y las cultivó para poder sembrarlas 14 años después, sobre todo en las colonias de Narvarte, ¿sí? Narvarte, Roma, tanto en jardines interiores o bien en los jardines de las casas o bien en las aceras, ¿no? En las alineadas a las avenidas. Más o menos entre 1920 y 1924 fueron plantadas en otras vialidades importantes, ¿sí? Y desde luego en parques, ¿sí? Que ya empezaron a hacerse, sobre todo nuevamente de la colonia Roma y del Valle, porque en la Narvarte fue hasta 1940 que se empezó a construir esta colonia. Y bueno, ahí nada más comento que tenemos pues, mucho agradecimiento al señor Matsumoto porque de alguna manera fue iniciador de la formación de jardineros, ¿sí? Inclusive viveristas aquí en México. Él creó un invernadero también exclusivo para cultivar orquídeas y seguramente nuestros abuelitos y nuestros papás recordarán que ahí en la calle de Colima tenía su tienda y vendía las orquídeas en cajitas muy bien arregladas para regalo. ¿Sí? Y que de alguna manera a él le encargaron el mantenimiento, la creación y el mantenimiento de las plantas a cultivar en un invernadero que es construido en el bosque de Chapultepec, en la parte norte de lo que llamamos la Casa de los Pinos. Y junto hay una pagoda japonesa. Entonces, ahí él capacitó, se puede decir, ¿sí?
a personajes que de alguna manera fueron iniciadores de el viverismo en México ya en forma grande, ¿sí? Entonces, bueno, pues fue el precursor del viverismo en México. Y tengo el orgullo de que entre estas personas que aprendieron fue mi abuelo materno y su hermano, el tío abuelo. Pues esto es lo que les puedo platicar y muchísimas gracias. Al contrario, Aurorita, muchas gracias. También saber que se tiene la tradición en la familia. Tú te criaste en un vivero. Es así, Así cuéntanos tantito de este es. vivero, dónde estaba y qué fue de él. Fue el llamado invernadero Huipulco, que situado precisamente en Huipulco, a un lado de donde se construyó el periférico, Calzada de Tlalpan y periférico. Este vivero, de alguna manera, también fue construido por un señor francés, Balme, ¿sí? Que también vino en el periodo de Porfirio Díaz, y a él lo trajeron exclusivamente, casi exclusivamente, para enseñar a algunos campesinos de la parte de las faldas de la Jusco, en la Magdalena, San Andrés, San Pedro, para injertar rosas. Eso es y también tenían un vivero en San Fernando, en lo que hay junto ahora donde es el Seguro Social, ahorita se me fue, una superficie bastante amplia. Y bueno, lo que hizo también Porfirio Díaz es de traer gente conocedora de alguna especialidad, pero sí le donaba la tierra, ¿no? La tierra, y les daba facilidades para construir y poder hacer a lo que fueron traídos, ¿no? Así es. Y Y el además, invernadero Huipulco, perdón, el invernadero Huipulco pues se terminó más o menos hace 31 años, ¿sí? Que lo compraron la empresa comercializadora, como dicen en la televisión, no se dicen nombres, pero bueno, ahí era una construcción fabulosa, tipo francés, que se dice que la construyó de alguna manera el arquitecto que construyó la Torre Eiffel y la iglesia de acá en Baja California. Pero bueno. y es donde ahora podemos encontrar, como no somos comerciales, pero de todas maneras es importante saberlo para que la gente lo ubique, es donde está el Superama de Tlalpan y Periférico, y donde hay un Vips y hay un restaurante que se llama La Casona, que conserva como estos detalles de principios de siglo. Ya no sé si este es el restaurante, pero llegué a ir mucho con mis hijos porque era un lugar muy bello para desayunar. Y Aurorita, otra cosa, ¿desde cuándo estás en la universidad? Desde 1975, o sea, ya estoy cumpliendo 45 años, o ya los cumplí, pero Ajá, desde que los campos de la UAM eran campos, sí, llanos. ahora sí que llegué cuando estaba nada más pues un gallinero, lo que llamamos gallinero, Ajá, para presentarse a hacer antes solamente hacían el examen psicométrico, ¿sí? ujú, A ver si estaba uno normal, si estaba uno. apto. Ajá. eh, Bueno, tuve la fortuna de llegar en este tiempo, y todavía ya no había sembradíos ahí, porque Ujú. ya tenía más o menos un año. Esto se inició en 74, yo llegué en 75, y estaba cubierto de pasto, y desde luego en tiempo de lluvias pues se encharcaba el agua. Claro. Entonces, y las vacas se veían ahí en el Paisaje. eh, canal, canal nacional, Ujú. y llenos
ahorita sí, Alejandro, ayúdame, de las aves blancas, que me fue el nombre. Garzas, Así es, ahí expulgando o comiendo garrapatitas o cualquier bichito que traían las vacas, ¿no? las ranas. Entonces, sí, estaba completamente desierto. Tenía que pues ya tenía 5 o 6 años de la construcción del periférico y de la famosa Villa Olímpica, que ya pasó a ser habitacional, ¿no? Entonces, Exacto, sí, sí. Pues yo no y tengo tantos años como tú en la UAM, pero no estaban las jacarandas cuando yo estaba estudiando. Entonces, también las veo como parte de mi crecimiento en la universidad, porque me tocó que las sembraran y verlas crecer. Entonces es un amor fascinante por los jardines. Y en el paso del tiempo que tuve oportunidad de conocerte y saber que tú estás desde el inicio y que fuiste invitada a incorporarte a la academia, pero por tu formación como bióloga y especialista ya amorosa y conocedora de la botánica y de las plantas, eres parte fundamental para que esos jardines estén como estén. Entonces, no por nada muchos decimos que eres la mamá de los jardines de la UAM. Y de veras que me es muy rico saber que pude platicar contigo por este medio y poder dejarlo como testimonio en video para que pues todos te conozcan, sepan que amas las plantas. Muchas generaciones han pasado por las aulas con tu formación y que han seguramente tenido el amor que le tienes a las plantas y a los árboles y a nuestros jardines, que son un espacio, si no es tan grande como Ciudad Universitaria, nuestro pequeño refugio de la UAM Xochimilco es un espacio de esparcimiento, de relajamiento, de compartir en comunidad, en una zona que está densamente poblada, ¿no? Y, así es. y llegar a ese refugio después de pasar las rejas azules de nuestro color azul de la UAM y encontrar esas jacarandas es como felicitar a la gente, decirles bienvenidos, aquí estamos, esta es nuestra casa abierta al tiempo. El que se atrevió a entrar ya la conoció y pues yo agradezco a la vida que hayas dado mucha de tu vida en esta universidad, cuidando nuestros jardines y dando las opciones para que tengamos cosas tan bellas que compartir. Muchas gracias, Ay, Aurorita. pues, muchísimas gracias y recuerda que sí, somos toda una comisión y desde luego trabajadores, los jefes, las autoridades y desde luego los jardineros que también han puesto mucho, mucho empeño. El señor Cornelio, que ya se jubiló, trabajó con mucho Sí, amor, quería mucho a sus plantas, a sus áreas verdes, ¿sí? sí. Y Sí, son del dejó grupo de trabajadores que aman muchísimo su trabajo y se les ve, siempre están sonriendo en los jardines, cuidándolos. Y los compañeros que también están en las diferentes entrevistas que hice, donde nos van a hablar sobre los insectos, las aves, los arbustos, las plantas, las áreas verdes, en toda esta comisión de áreas verdes de la UAM Xochimilco. Es por eso queríamos celebrar la primavera, celebrando la vida que tenemos en los jardines y el amor que le han puesto ustedes para que esto pueda irse cuidando gracias a sus conocimientos y a su asesoría. Pues muchas gracias, Aurora Chimal. Buenas noches buenas noches. y Muchas gracias de nada. Gracias a la maestra, a la doctora Elsa Muñiz, quien es nuestra coordinadora de extensión universitaria, que convocó a este festival de primavera en este año 2021, donde no vamos a poder ver todavía nuestras jacarandas en flor. Y entonces esto que nos has compartido y los demás compañeros de la comisión nos permite tener un regalo de vida de lo que es nuestro campus universitario. Pues buenas noches, buenas soy noches. Cecilia Zeta del proyecto Divulgación de la Ciencia de UAM Xochimilco. Hasta pronto y celebremos la vida esta primavera. Gracias, Aurorita. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.